Hermanos míos, Dios les bendiga. Es una bendición en lo personal poder tener la oportunidad de encontrarme con ustedes y poder experimentar esta forma de la presencia de Cristo en medio nuestro. Cristo es la expresión ideal de la comunidad en la cabeza de Jesús, y Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos cuando expresa en medio de la congregación: te alabaré. Por eso hoy con Jesús estamos en la presencia del Padre y le doy gracias a Dios por hacer parte de esta honrosa congregación, de esta comunidad especial que une el cielo con la tierra cada vez que nos encontramos. Bendita experiencia, pues, estar congregados, y pensando en eso, le voy a pedir que nos dispongamos a hacer una oración. Estamos aquí felices de saber que en todos los lugares del país y en muchos lugares del mundo nuestro pueblo está reunido y está pensando en todo aquello que como culto nosotros frecuentemente le dirigimos a Dios, y todas las implicaciones de bendición para la vida nuestra que trae esa disposición de nuestro ánimo. Por eso presentémonos delante de Dios y digámosle que nosotros tenemos un interés genuino, no solo de honrarlo, sino de ser edificados por Él. Padre eterno, te damos gracias en esta noche porque nos estás permitiendo realizar esta jornada con carácter de culto. Es decir, nos estás dando la oportunidad de expresarte todo el reconocimiento que como nuestro Dios tú te mereces, y al alcance nuestro está poder decirte que tú eres la razón suprema de nuestra disposición de ánimo y de nuestro interés para reunirnos en esta noche. Gracias, Padre, porque de esta forma entiendo que nos has congregado y nos has puesto de acuerdo para que en este culto te podamos decir muchas cosas que tienen que ver con el espíritu de agradecimiento que tenemos nosotros como cristianos, de poder vivir a la altura de todas estas condiciones presupuestadas por ti, entregadas generosamente por ti para el bienestar de la iglesia. Ahora te pido que nos bendigas. Bendícenos, Señor, en esta actividad. Dirige este culto conforme a tus propósitos. Realiza, Señor, tus planes en él y recibe de tu pueblo, Señor, el reconocimiento y la alabanza. Es algo que surge de la espontaneidad de la iglesia, y tú conoces la sinceridad del corazón de los tuyos. En medio de nuestras limitaciones y de nuestras torpezas, va este culto para darte la gloria y la honra y para exaltarte sobre todo lo que existe. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que te expreses y nos hables, nos manifiestes tu buena voluntad, nos ayudes a entender todo esto que nos quieres dar a través de tu palabra y nos fortalezcas con tu espíritu. De esta jornada queremos salir edificados, queremos salir confortados, Señor, llenos de fuerza, de ánimo. Queremos salir restaurados y sanados de condiciones que quebrantan nuestra salud física y mental. Por eso nosotros
nos colocamos en tu presencia gustosos de recibir todo esto que estás ya haciendo en medio nuestro. Y te exaltamos, Señor, porque podemos decir que ya hay gente que está siendo sanada por ti, que ya hay personas que están siendo restauradas en la condición de su salud mental, que aquí hay personas, Señor, que reciben la consolación tuya y la fuerza para seguir adelante en medio de las vicisitudes de este tiempo presente. En el nombre de Jesucristo, entonces, te damos gracias porque ya estamos afectados por algo que has dispuesto tú para bien nuestro. Señor y Dios eterno, gracias por todo esto. Gracias por cada cosa que has dispuesto para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos míos, pueden sentarse. Estamos en nuestro culto de salud mental, nuestro programa de salud mental. Hay un tema que en el último tiempo venía tocando para introducir una cantidad de ideas sobre esto de las condiciones de la superación de los traumas que vienen de la infancia. Ese tema no lo voy a continuar en estas jornadas que tengamos en el tiempo de la cuarentena. Lo continuaremos posteriormente, pero hay un punto de las ideas que manejamos que tiene que ver con el proceso de maduración, de cómo es que nosotros necesitamos entender que una de las cosas que se va produciendo por efecto del Evangelio en la vida nuestra y que tiene que ver con una sana interpretación de nuestra vida en todas las circunstancias a las que tengamos que enfrentarnos, es el hecho de que el Evangelio nos hace aptos para madurar, para ser cada vez más adultos, pero adultos en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, para dejar de ser niños, ¿ya? Porque, hermanos míos, qué inconveniente tan grande es eso, de que nosotros, a veces presumiendo de ser ya mayores y tomando posturas como de gente grande, en muchas ocasiones lo único que podemos expresar son una cantidad de actitudes muy infantiles que van haciendo cada vez como más difícil nuestra manera de asimilar las situaciones de la vida a las que nos tenemos que enfrentar. Eso de crecer, eso de madurar, eso de dar una medida para, a través de esas condiciones de ese proceso de maduración, poder asimilar las experiencias de la vida de una forma justa y una forma adecuada, eso es un principio cristiano. Es decir, uno tiene que entender que el cristianismo es una filosofía que promueve el crecimiento de las personas. Es imposible que alguien que esté vinculado a un programa cristiano serio no crezca, porque es que el cristianismo presiona a las personas para que alcancen una madurez lo suficientemente buena para que la vida no se les vuelva un conflicto. Ahora, entendamos que es que la vida lo exige. Entiendan que crecer es una exigencia de la vida, y entonces cuando uno entiende eso, puede decir que el cristianismo es una excelente filosofía que nos ayuda a vivir correctamente. Las personas cristianas
que no crecen, entonces probablemente es porque han enfocado mal las cosas o no han tomado en serio su fe cristiana. Y eso es muy triste, ¿no? Que a uno se le vayan los años y como persona, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista, digamos, de formación de vida, se le vayan los años y uno tenga que decir que permanece tan infantil como en la época en que era uno un hijo de familia. Y qué triste es que esa condición infantil se convierta en un territorio insalvable para las personas. De modo que cuando se ven urgidas de enfrentar situaciones que la vida les presenta, les queda muy difícil siquiera hacer una justa interpretación de las cosas que les están sucediendo, porque no tienen la madurez básica que les permita hacer un juicio objetivo, hacer un juicio de valores bien claro, que los lleve a interpretar correctamente lo que pasa y tomar las medidas que oportunamente se deben tomar. De hecho, ese es el problema de la humanidad, ¿no? La humanidad perece porque la humanidad, por razones culturales, por razones de intereses sociales, de intereses económicos, del manejo de unos en relación con otros, del control que algunos quieren tener sobre los otros, se ha promovido casi como una forma regular de vida el hecho de que la gente no crezca, de que la gente no madure, de que la gente no perfeccione todos los niveles de desarrollo de su existencia, y entonces siempre se ven enfrentándose a cosas, estoy insistiendo en esa idea, cosas que les queda grande, y no porque no están hechas para ellos, sino que ellos no crecieron para verlas como válidamente tenían que verlas. Cuando entendemos eso, vamos descubriendo que una de las razones o uno de los elementos fundamentales de la salvación que produce el cristianismo es eso, crecer. Si usted crece, se salva. Y se salva, y yo no estoy hablando solo de eternidad. Si usted crece, se salva de situaciones que aquí usted debiera salvarlas, debiera superarlas, debiera enfrentarlas con la solvencia suficiente para salir de ellas victorioso. Y si no damos esa medida, si nos quedamos cortos, si nuestro manejo religioso lo único que promueve es un manejo superficial del conocimiento de lo espiritual, de la relación con Dios, entonces nosotros tenemos gente que todo el tiempo está dándose choques agresivos, violentos, destructivos con la realidad. La realidad los golpea tan violentamente que las personas a veces no se recuperan suficientemente de aquellas cosas que debieron manejar bien y nunca tuvieron la solvencia para hacerlo adecuadamente. De los cristianos se tiene que decir algo que es un principio, porque eso se dijo de Jesús. ¿Ya? Jesús es el modelo del desarrollo cristiano y los cristianos debiéramos comenzar a crecer en la estructura nuestra como seres humanos a la altura del propósito de Dios desde nuestra
primera infancia. ¿Ya? De hecho, si nuestros padres son cristianos, ellos debieron habernos criado para que nosotros tuviéramos un proceso de maduración que comenzara desde muy temprano y que fuera garantizando que con el paso del tiempo nosotros pudiéramos ser exitosos para enfrentar la vida, precisamente en esos momentos cuando ya los padres no pueden estar con nosotros. De modo que si un cristiano, por ejemplo, se dedica a criar hijos y en esa crianza ese cristiano no consulta, no busca ayuda de cómo ayudar a madurar a su hijo, cómo guiarlo hacia un proceso serio de maduración, ese cristiano está cometiendo un pecado gravísimo. Y eso es un pecado de irresponsabilidad, es algo de lo cual debe dar cuenta. ¿Por qué? Porque era el trabajo suyo, dedicarse a dar, digámoslo así, las medidas, a crear los ambientes propicios para el crecimiento de sus hijos. De Jesús se dice, de su época de muchacho, que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, demostrando que era una persona en un proceso de maduración saludable, de un proceso de crecimiento saludable, que no solo es el crecimiento físico, ¿ya? No solo es el desarrollo biológico, es también todos los aspectos que tienen que ver con la manera de entender la vida, por tanto es el desarrollo de su mente y es el desarrollo de sus habilidades relacionales, ¿ya? Y con la manera de ubicarse respecto a sus posibilidades en Dios. Dice, en sabiduría, en su desarrollo mental y afectiva, en el ambiente de la vida, en el mundo en el que le toca vivir. Eso se identifica como sabiduría en ese texto. En estatura, porque se relaciona con lo físico. Y en gracia, porque es una persona que va madurando su estructura que le permite entender todo lo que de Dios tiene a su alcance, todo lo que de Dios está dispuesto para su vida, y es una persona que a tiempo hace uso de ese recurso provisto por Dios, de modo que se convierte en una persona madura en relación con lo que de Dios viene, en relación con su vida social y en relación con su vida biológica. Ese es el ideal. Ese es el ideal. ¿Cuánto quisiera uno tener esos procesos saludables en la iglesia? Y que uno pudiera ver que en todos los espacios donde la iglesia está afectando vidas, hay procesos de maduración serios, hay condiciones de crecimiento muy saludables. Pero hermanos, siempre es posible que el cristianismo sea mal usado, y si es mal usado, entonces la gente no crece. Y es muy triste que, por otro lado, las estructuras religiosas no tengan diagnósticos precoces de esa falta de desarrollo. Que las estructuras religiosas se conformen a vivir en esas condiciones en las que todo el mundo sigue siendo lo mismo todo el tiempo, que no dan pasos de avanzada y nadie se preocupa por eso. Que cuando uno ve, por ejemplo, a una mamá que está acosando al médico todo el tiempo diciéndole, doctor, mi hijo, ¿por qué no crece? ¿Ya? Es que yo lo mido y tiene la misma estatura hace 3, 4 meses, 5 meses, ¿por qué mi hijo no crece? El médico tiene que hacer esfuerzos para convencer a esa mamá que el desarrollo que lleva el niño es un buen desarrollo. Si esa preocupación la tuviera la mamá por el desarrollo de la estructura relacional de su hijo,
por ejemplo, un desarrollo afectivo saludable. Si esa mamá tuviera la preocupación por el desarrollo espiritual de su hijo y que tuviera tanta angustia como le representa el desarrollo físico, esa mamá estaría haciendo los esfuerzos pertinentes para que su hijo crezca en todos los aspectos que debe crecer. Pero, hermanos míos, eso no sucede frecuentemente. Y uno ve un mal manejo de la religión. Coloquemos el ejemplo de esas equivocaciones que se toman en manejos o en perspectivas de los manejos que hacen el ambiente religioso, que hacen los cristianos, cuando, por ejemplo, asumen la gracia de Dios y el amor de Dios como la oportunidad de permanecer estancados. ¿Ve? Es que yo soy salvo por gracia, es que Dios me ama. Y entonces cuando hablamos de la gracia y hablamos del amor, eso es para hacerle apología al estancamiento de la estructura, aceptando que toda la obra la hizo Cristo y que la salvación a mí no me demanda nada. Fíjense que cuando hablamos de gracia, cuando hablamos del amor de Dios, nosotros nos acomodamos, nosotros nos apoltronamos y en esa forma religiosamente tomamos la posición de aquellos que no crecen, porque así lo salvó el Señor, ya el Señor me salvó, yo no tengo por qué preocuparme por más. Hermanos, y la vida llega, nos golpea, nos desestabiliza, al final nos saca del medio cristiano, porque la vida nos está demandando algo que no damos y entonces terminamos nosotros culpando de nuestras desgracias interpretativas a la iglesia, cuando ha sido precisamente la negligencia nuestra o de pronto sí una estructura religiosa que no nos motivó suficientemente. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que si somos salvos por gracia, si entendemos que el amor de Dios es una cosa de generosidad, para que nosotros podamos vivir todo eso en las condiciones ideales que se deben vivir, nosotros debemos entonces desarrollar todo ese potencial de posibilidades que Dios despliega en nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu, y que nos permite interpretar la salvación de una manera adecuada y nos permite a nosotros tomar posiciones oportunamente antes de ir a dañarnos. Ya nada de la gracia surtiría efecto en mí si en el proceso de disciplina al que Cristo me somete, la estructura en Cristo me somete, yo no crezco y supero esas etapas o condiciones que me van a afectar negativamente. Por ejemplo, si yo no crezco lo suficiente para disfrutar el amor de Dios en todas las expresiones y en todas las circunstancias, si yo no maduro, si yo no amo a Dios, yo no disfruto el amor de Dios. Yo no le creo al amor de Dios, porque es que el amor de Dios, según Juan, se cree. El amor de Dios se conoce. El amor de Dios no es una cosa que se siente, ¿ya? Es una cosa que se asume. ¿Por qué? Se asume porque yo lo entiendo a través de mi estructura afectiva. Si yo amo, entiendo que me aman. Si nunca amo, jamás entenderé que me aman. Por eso, ese es el problema de los hijos malcriados, ¿no? Todos los hijos malcriados son personas que no tienen capacidad para interpretar el amor de quienes los aman, especialmente de los padres. Los padres que malcrían los hijos se vuelven personas odiadas por sus hijos, maltratadas por sus hijos, porque esos muchachos
en su falta de estructura afectiva, lo único que ven son personas que pueden usar, que les sirve para sus intereses, o personas con las que se resienten fácilmente porque ellos no ven el amor, no lo entienden, no lo perciben, no lo interpretan, porque ellos no tienen estructura para eso. Y entonces los criamos para que nunca entiendan que los amamos. Y viven todo el tiempo haciéndole reproches a los padres, viven todo el tiempo criticando a los papás, dejando ver que aman más a los otros hijos que a ellos, aunque los papás se desvivan por ellos. Eso está indicando una deformación de un muchacho, de una muchacha que creció sin desarrollar estructura de amor y por eso no entiende el amor que está a su alrededor. ¿Qué tan frecuente es eso? Cada vez más. Cada vez más. Ya. Imaginen ustedes gente reclamándole a Dios, Señor, ¿y tú por qué a mí no me amas como a otros? ¿Por qué a mí no me tratas como a otros? Y Dios dice, este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a decir a mí que yo a él no le doy el afecto que a otros le doy? El problema de él es que él no puede entender eso porque es que él a mí no me ama. Por eso es a los que aman a Dios que todas las cosas les ayuda bien, porque ellos sí saben interpretar todas las cosas desde el territorio de su amor, que logra ver el amor que Dios tiene para ellos. Fíjense ustedes, ¿de qué nos sirve a nosotros estar rodeados de la gracia de Dios cuando no vamos a disfrutar eso? Estar tocados por el amor de Dios cuando eso ni siquiera lo vamos a imaginar porque nuestra estructura no da. Pero es que no solo es eso. Es que si yo no desarrollo estructura suficiente, eso me incapacita para discernir el bien del mal. Me incapacita para distinguir entre lo santo y lo profano. El escritor a los Hebreos le decía a los creyentes en forma de queja, a una congregación que debió ser una congregación de expertos en experiencias religiosas, pero que tuvieron su atraso por descuido. Él dice en el capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Fíjense ustedes, está hablando el escritor de todas aquellas cosas que en Cristo como sumo sacerdote a nosotros se nos entrega. Y está la preocupación de un líder que quiere hablar con su iglesia, con su comunidad, de cosas avanzadas en el proceso espiritual, pero él nota que su congregación no da más y que si se pone a hablar de cosas que tienen que ver con las demandas superiores de la experiencia del conocimiento de Dios, la gente se le va a quedar porque no hay espíritu de crecimiento. Y es una congregación que fue la primera congregación de la fe cristiana y hay otras congregaciones en el mundo que están avanzando más que ellos. Y entonces dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Ven? Tardos para oír. Fíjense que la idea no es que sean sordos. La idea es que escuchan y no identifican nada, no entienden nada. Y eso está bien en los procesos espirituales. Cuando una persona está comenzando su vida cristiana, pues hay cosas que le queda difícil entenderlas. Pero aquí estamos hablando de una congregación de gente que tiene muchos años en su vida cristiana. Repito, es la primera congregación cristiana que hay. Y sucede que ya es una congregación atrasada. Ya es una congregación que
a la que no se le pueden decir muchas cosas porque ni llaman la atención las cosas válidas que se les dice y no tienen disposición en la mente para ir asimilándolas, para ir identificándolas y para disfrutar esa claridad que lo lleva en avanzada. No, dice él, es que ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, dice él, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las cosas elementales de la claridad del conocimiento de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos míos, fíjense ustedes que esa identificación de la idea es, ustedes tienen necesidad de alimentación para niños y no de alimentación para adultos. Por tanto, ustedes son viejos en el medio cristiano, pero son niños en cuanto a su capacidad para recibir palabra de Dios. Quiero insistir en la salvedad, porque en medio nuestro hay gente que está iniciando su vida cristiana y nosotros le respetamos esa condición de persona que se está abriendo a una claridad y les está llegando el conocimiento y hacemos todo el esfuerzo para estar cerca de ellos, alimentarlos y darles suficiente, digámoslo así, formación para que mañana lleguen a ser espiritualmente personas adultas y se encuentren en condiciones aptas para enfrentar todo lo que la vida les presente. Pero aquí se está refiriendo a la gente que se precia de tener muchos años de ser cristianos. Y hermanos, en medios como el nuestro es mucha gente, ¿ya? Y tenemos personas que después de 5 años, uno dice en el mundo 5 años de formación a nivel universitario dan un profesional, dan un experto, ¿ya? Y nosotros vemos a veces que se pasan los años, 5, 10, 15, 20 años, y nosotros a veces tenemos los mismos niños de siempre, las mismas condiciones elementales, las mismas actitudes, las mismas reacciones, las mismas posturas, la misma expresión de desconocimiento frente a lo que Dios nos demanda en un momento dado, ¿ya? La misma necesidad de que alguien esté atrás como empujando y llevándolos hacia tomar posturas auténticamente cristianas cuando ya debieran ser personas de iniciativa. Entonces uno dice, es a eso que se está refiriendo el texto, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Bien, ustedes el término, ¿no? Inexperto. Es decir, una persona que hace cosas que no da mucha garantía porque no sabe cómo hacerlas. Ese es el inexperto. Es aquella persona que necesita todavía que lo guíen en detalles porque no tiene cómo manejar las cosas bien, pues no es que carezca de habilidades, es que le hace falta la experiencia que le diga, aquí puede suceder esto, aquí se puede dar esta otra cosa. Es un inexperto. Y nosotros siempre tendremos inexpertos en la iglesia y es una bendición
que tengamos gente para instruir básicamente, pero no es justo que se perpetúe como inexperto una persona que en medio nuestro lleva muchos años, pero que no hace ningún esfuerzo por convertirse en alguien diestro, hábil, apto, formado para manejar lo que por habilidad ya debe manejar, porque el tiempo así lo exige, ¿ya? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Pero el alimento sólido, y estamos hablando de formación espiritual. Hay formación para niños y hay formación para personas mayores, y eso se define como alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez. Y no es para el que sepa mucha Biblia, porque esta madurez no es saber Biblia. Hay gente que sabe Biblia y es inexperta. Hay gente que se sabe la Biblia de pasta a pasta. Le cita usted versículos, le cita usted capítulos, le cita usted libros de la Biblia con toda la habilidad del que maneja el asunto. Pero cuando usted va a ver en eso de la palabra de justicia, de lo que correctamente debe entender, no tiene mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque no ha alcanzado madurez, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus sentidos les hace falta estar ejercitados, sus sentidos les hace falta habilidad para el discernimiento del bien y del mal. Eso es madurez. ¿Ya? Me gustaría que todos los hermanos de la iglesia dominaran el texto bíblico, lo leyeran, se lo aprendieran, pero me gusta, complementario a eso, que nosotros tengamos en la iglesia ese tipo de personas que les queda fácil hacer el discernimiento del bien y del mal, decir, esto no está bien, esto está bien, esto no es correcto, esto sí es correcto, objetivamente esto es así, y que no sean personas que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Y es que uno está en riesgo continuamente en el medio espiritual de encontrarse con personas con esas dificultades enormes para el juicio, ¿ya? Esa enorme falta de estructura para ser juiciosos en esa capacidad de descubrir el mal y lograr identificarlo al rompe, de descubrir el bien y lograr identificarlo, valorarlo, apropiarse de él y comunicarlo. Esas condiciones son las que hacen la madurez. Y cuando nosotros tenemos un buen grupo de personas con ese tipo de habilidades, tenemos una estructura confiable. Tenemos una sociedad espiritual que va dando una buena medida, porque hay quienes puedan guiar a otros y porque hay quienes son suficientemente sensatos, suficientemente claros en el discernimiento de las cosas que objetivamente deben discernir. Si no maduro, soy incapaz de discernir el bien del mal, soy un inepto para diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Y la gente cree que el asunto se reduce a manejos religiosos. Cuando hablamos de todas estas cosas, entre el bien y el mal, lo santo y lo profano, estamos hablando de la vida cotidiana. Que lo santo y lo profano hay que identificarlo en la vida cotidiana. Todos los días usted tiene que descubrir qué cosas están en el territorio santo, qué cosas están en el territorio profano del mundo común.
Y entonces usted tiene que saber cómo ubicarse, porque puede ver la diferencia entre una cosa y la otra, entre lo bueno en su vida cotidiana, en el ambiente en el que se mueve, en las cosas que se hacen, en la práctica diaria de su existencia. Usted tiene que descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es lo que va dando las características de la madurez. Por otro lado, hermanos, fíjese que todo esto hace que, ¿de qué sirve la gracia de Dios? ¿De qué sirve contar con el amor de Dios si yo en todo esto no funciono? ¿Qué me estoy ganando yo en mi vida cristiana si todo lo que voy haciendo, con todo el recurso religioso a veces, con todas las razones de la enseñanza que he recibido, a la hora de la verdad, mi capacidad para actuar consecuente con esta visión de ser una persona cristiana con un mínimo de solvencia, no funciona. No funciona. Me pierdo a Dios, me pierdo el territorio correcto, y podemos decir que una persona sí está incapacitada para descubrir el valor de las personas que están a su alrededor, con los que se relaciona. Esto es lo infantil de este asunto, del aspecto relacional. Lo infantil es que nunca descubrimos el valor del que tenemos al lado. Nos quedamos cortos para identificar el valor de alguien que Dios nos lo entrega como un regalo precioso, porque cuando Dios nos da gente valiosa, eso es un regalo. Y nosotros a veces dilapidamos ese territorio relacional, lo tiramos a la basura, porque nunca valoramos a nadie, debido a que siempre nos detenemos demasiado, y eso es lo que nos hace infantiles, en sus defectos o en sus limitaciones. Hay gente muy valiosa alrededor nuestro que tiene defectos. Hay gente muy valiosa alrededor nuestro que tiene limitaciones. Pero nosotros, en ese arranque de demanda perfeccionista propia del infantilismo estructural, le vemos un defecto a alguien y ya con eso lo descalificamos definitivamente. Ya lo tiramos al tarro de la basura, decimos, con ese no vale la pena, esa no es una persona válida. Y hermanos, dentro de esa persona hay riquezas de parte de Dios inagotables que se están dando dentro de condiciones imperfectas, dentro de condiciones limitadas. Él está en proceso, ella está en proceso. No es alguien que llegó a la perfección de Cristo, porque todos caminamos en ese proceso de crecimiento o de perfeccionamiento de la virtud Cristo en nosotros. Pero nosotros descartamos a todo el mundo. Y todo lo que hacemos es criticar, todo lo que hacemos es demostrar nuestra incomodidad frente a la falla de la gente. Y pocas veces nosotros rescatamos de las personas las cosas buenas que tienen y que Dios nos las está colocando allí para que de ellas nosotros podamos surtirnos para el beneficio de nuestra vida. Yo no estoy hablando de ese tipo de imperfecciones en donde se pone en riesgo la integridad de los demás. Yo no estoy hablando de ese tipo de condiciones que desdice definitivamente de la condición de alguien como cristiano, como esos desbordes pasionales desubicados de la gente. Yo estoy hablando de cosas en las que nosotros los seres humanos, a pesar del gran esfuerzo que hacemos para ubicarnos lo mejor posible en nuestra vida cristiana, todavía hay rasgos de carácter que necesitamos trabajar. Aún hay detalles de nuestra personalidad que son conflictivos.
y son difíciles de manejar. Pero cuando estamos expuestos al juicio de las personas infantiles en estructura, esas personas nos ven esos detalles, esas limitaciones y de una nos descartan, de una nos desconocen y nos quitan el lugar privilegiado de ser sus hermanos, de ser sus parientes en la fe, de ser sus amigos que están requiriendo, en mis limitaciones yo requiero que mis amigos me ayuden, me guíen, me den, digámoslo así, una orientación oportuna, pero yo tengo virtudes que vienen de parte de Dios y que con ellas se edifica la iglesia. Fíjese que estoy tratando de detenerme lo suficiente en todo esto, porque hermanos, tanto manejo infantil, las estructuras infantiles son criticonas, esos medios religiosos donde se murmura todo el tiempo, hay comentarios aquí, hay comentarios allá, se habla de todo el mundo, se le buscan los detalles, los quiebres a todo el mundo, ya no dejan títere con cabeza, ya. Todo el tiempo están tirando al piso la vida de las personas porque tienen sus detalles, tienen sus limitaciones. A veces yo veo en actitudes de padres de familia dentro de la iglesia cómo destrozan a sus hijos, cuando esos hijos, tratando de ser cristianos, esforzándose, tienen que luchar contra rasgos de su estructura que como muchachos que son limitados. Y unos papás mucho más limitados que ellos, cuando le ven la limitación, en cambio de orientarlo, en cambio de sobrellevarlo o darle pautas para que vaya saliendo adelante, les lanzan críticas destructivas y les dejan ver, les muestran cómo es posible que estén en el medio cristiano y recibiendo lo que reciben y metidos en todas las actividades de la iglesia, si todavía tienen esto, todavía tienen lo otro. Yo quisiera que esos papás se miraran a ellos mismos y se descubrieran, porque ellos tienen más tiempo en la vida cristiana, y descubran ustedes, papás, si es que ustedes han sido tan legalmente estructurados en el ambiente espiritual, de modo que ustedes han dado esa medida rápida del desarrollo de sus vidas, o no será que ustedes se están escondiendo en la crítica que le hacen al hijo o al familiar cristiano, al familiar que se está acercando y tratando de vivir lo mejor posible. Con esa crítica se están escondiendo para crear un ambiente que oculte las condiciones todavía muy deformadas que tiene. Y estoy diciendo eso porque eso me causa molestia. Me causa molestia que gente que no se ha trabajado la vida a lo largo de años esté esperando que otros que apenas están tratando de hacer sus esfuerzos estén dando una medida y critican y despotrican y generan esos ambientes tan feos que desmoralizan a las personas. ¿Ya? De hecho, el que se está formando es un niño y lo que necesita es moral. De modo que no es justo que el que lleva mucho tiempo no entienda que su actitud es muy infantil. Porque cuanto más maduros somos, más sobrellevamos. Cuanto más maduros somos, entendemos muy bien las limitaciones de los otros. Ahora entendemos dónde hay malicia, dónde hay actitudes tendenciosas, enfermas, que hacen daño, y dónde son condiciones de personas que en su proceso no tienen la habilidad suficiente para manejar cosas de la estructura que requieren una mayor formación. Entonces, estoy dejando ver que tanto infantilismo nos destruye. Tanto infantilismo nos destruye. Habrá gente muy solvente en la iglesia que los critican y en su estructura
ellos no se van a sentir muy afectados, pero hay mucha gente que se ve afectada porque los niños de la iglesia, los niños adultos de la iglesia, no ahorran esfuerzos para estar señalando condiciones limitantes, que si las mencionaran con sus líderes, las mencionaran con sus pastores, dijeran, ojo con este que tiene esta limitación, ayudémoslo, ayúdenlo. Si eso se mencionara en ese territorio privado del ambiente de la, digamos así, de la consejería, de la orientación adecuada, pues magnífico. Pero hermano, se vuelve voz populis estar hablando del defecto de este, del defecto de aquel, del defecto de aquella, cuando eso no edifica a nadie y cuando eso está indicando una pobreza estructural en donde nos perdemos los espacios hermosos que Dios nos da porque no tenemos capacidad de entender las condiciones limitantes que tiene la gente. Repito, no estoy diciendo que nosotros le abramos puertas a los maliciosos, a los calculadores, a los que juegan con el medio religioso, con el medio cristiano, a esas personas que la Biblia las identifica como personas que en su condición de lobos se visten de ovejas. Yo no estoy diciendo que a ese ambiente nosotros le abramos la puerta. Lo que estoy es invitando a los creyentes de la iglesia a que sean personas que crezcan lo suficiente para que critiquen menos y aporten más para la edificación de los demás. ¿Ya? Yo entiendo las críticas constructivas como cosas válidas y las críticas constructivas son personales y las críticas constructivas se hacen con amor, se hacen con benignidad y a veces se busca la manera de que la persona no lo vea como una crítica, sino como la oportunidad de ver una situación que le va a ayudar a superarse. De modo que para mí el ambiente de las críticas que se vuelve murmuración en el ambiente de la iglesia es infantilismo. Insisto, cuanto más infantil es una estructura religiosa, más elemental es en el manejo de esas cosas. Y yo diría que una expresión definida, clara de esa condición infantil es el espíritu de los chismes. El ambiente chismoso es infantil, es terriblemente infantil, ¿ya? Y es que detrás de los chismes hay toda una psicología que algún día tendremos tiempo para detenernos a analizarla. Por otro lado, en muchas ocasiones, y esto para el tiempo de hoy es importante que lo tengan presente, en muchas ocasiones esos infantilismos estructurales nos incapacitan para ubicarnos sensata y sobriamente en medio de las circunstancias extremas que se dan en la vida. Ya sean esas situaciones muy buenas como esas situaciones muy malas, muy feas. Y de ambas están surtidas las vidas de los seres humanos. Y hermanos míos, en las cosas muy buenas y en las cosas muy malas se demanda sensatez y se demanda sobriedad. Aquellas personas que se desbocan en las cosas buenas que les pasan, se desbordan. Eso uno los ve salidos del tono de su naturalidad extremadamente. Uno los ve expresando
su idea de personas crecidas, de personas grandes, de personas importantes, alrededor de las cosas buenas que les pasan, uno descubre que esa persona es infantil. ¿Ya? Es infantil. Cuando usted ve que alguien hasta cambia el caminado porque algo extraordinario le ha sucedido, usted está tratando con un niño, está identificando un niño. ¿Ya? Cuando usted ve ese tipo de personas que afectan esos sentimientos de superioridad, porque hay cosas que han alcanzado, hay logros que pudieron llegar a ellos mediante el esfuerzo, mediante sus habilidades, y que usted los ve como sintiéndose como personas fuera de serie y dejándole ver eso al entorno, usted está frente a niños, ¿ya? Está frente a niños. Cuando alguien pierde la sensatez, cuando alguien pierde la sobriedad, en esa situación y en las otras, cuando las cosas se ponen muy duras, muy difíciles, que la gente se vuelva loca, porque las cosas están muy duras, están muy complicadas, que la gente termine haciendo locuras, diabluras, buscando la salida a situaciones complicadas de la vida, son niños. El que tiene la suficiente madurez es una persona que no pierde su sensatez y no pierde su sobriedad. La sobriedad es una virtud de la madurez. Una persona madura, una persona crecida, desarrollada en su estructura, es una persona que vive sobriamente porque no necesita otra cosa. Y no quiere decir que no disfrute las cosas buenas que Dios le da en la vida. Y no quiere decir que no enfrente con disposición de lucha y disposición de persona ubicada frente a la vida en las situaciones duras que se le presentan. Pero hermanos, los creyentes maduros son creyentes que nunca dejan de ser sobrios. ¿Ya? Que no son personas que hacen ostentación, no son personas que afectan algún tipo de orgullo y de superioridad frente a los demás, como tampoco son personas que se desploman y se desmoronan frente a condiciones difíciles y se llenan de complejos y de sentimientos trágicos cuando las cosas se ponen duras. No, es la condición del que es o del que es sobrio y la condición del que se mantiene sensato, del que se mantiene cuerdo, del que se mantiene objetivamente puesto en la vida, en los buenos y grandes momentos, en los malos, que a veces son también grandes momentos de la vida, los momentos desagradables. Fíjense ustedes que esto de madurar es una exigencia. Es una exigencia que nosotros debemos dar y el cristianismo, que nosotros debemos dar la medida y el cristianismo nos lo demanda, el cristianismo nos lo exige, el cristianismo nos lo propone, porque de otra forma nosotros no vamos a tener resultados espirituales que valgan la pena. De otra forma nosotros no vamos a vivir de la manera adecuada enfrentando las situaciones de la vida como tenemos que enfrentarlas. Estoy insistiendo en la idea de todo lo que se nos viene. La iglesia tendrá que recrearse alrededor de las cosas que vienen como consecuencia de esta pandemia. Y yo estoy convencido que con los recursos de Dios
en lo que Dios va despertando en nosotros, en los creyentes y en los líderes, de esto vamos a salir muy fortalecidos. Y la iglesia va a desarrollar cosas ingeniosas para su, digámoslo así, su funcionamiento adecuado para lo que viene de aquí en adelante. Yo no estoy preocupado por eso. A mí me preocupa es la insolvencia de nuestros creyentes. Me preocupa que tengamos gente tan limitada que en este momento nosotros estemos en riesgo de perderlos porque tienen una muy inadecuada interpretación del suceso que están viviendo. Y yo sé que en este momento, a la luz de esto que estoy diciendo, porque de esto voy a seguir hablando los días miércoles, a la luz de esto yo sé que usted puede ir descubriendo cosas en la vida suya, en su ambiente familiar, como sea, de modo que es bueno que busquemos apoyo oportuno, busquemos direccionamiento, busquemos el respaldo de Dios en medio de la iglesia, busquemos a nuestros líderes. Pero hermanos, no permitamos que condiciones insolventes nos terminen haciendo tanto daño que lo poquito que hayamos alcanzado de parte de Dios se nos pierda en una crisis, en un momento de dificultad, como yo lo he visto que se ha perdido en un momento de extremo bienestar. Yo veo a la gente que ha sido de la iglesia, digamos, alcanzando posiciones muy especiales por su formación, se vuelven profesionales y como profesionales comienzan a ganar mucho dinero. Y he visto que ellos no han logrado permanecer en su sobriedad y en la condición de sensatez. Y entonces llega el momento en que el medio se les queda corto, no les representa nada. Y eso no está indicando que ellos han crecido, eso está indicando que han sido muy niños. Porque es que el que crece solvente el medio y ve el medio solvente. El que crece sabe interpretar la iglesia. Los que son infantiles nunca ven la iglesia en la dimensión que deben verla. Nunca ven la iglesia tan grande como ella es. Siempre están pensando que ellos son mucho más importantes que la iglesia. Y quien piensa así es un niño espiritual, un niño estructural. Es una condición tan elemental que lo único que requiere esa persona es que lo cuiden. Porque está tan desubicado que está actuando como aquel que delira en medio de la fiebre. Porque no entiende, no sabe interpretar las condiciones de su propia vida y no dimensiona su necesidad. Porque cuanta más cosas positivas se vayan dando en nosotros, más necesidad tenemos de la protección del medio espiritual. Cuando nosotros nos sentimos tan grande que el medio espiritual nos queda pequeño, de hecho, estamos abocados a perdernos. Estamos condenados a perdernos. No hay alternativa, no hay solución. Tengo que ser infantiles, hermanos, a veces se deja ver como que la persona es muy grande, como que la persona es muy fuerte, como que la persona es muy representativa, y eso indica su infantilismo. Las personas que maduran tienen la habilidad de verse lo suficientemente pequeños para verse necesitados de Dios y de la iglesia todo el tiempo. Así que vean ustedes que tenemos enormes dificultades, pero muchas dificultades en esta situación que está desnudando las verdaderas estructuras de las personas. En esta cuarentena se está desnudando en qué está cada quien. Y a mí me parece
que eso de parte de Dios es parte del proceso de formación. Dios nos está probando. Y no es que Dios nos esté lanzando una situación complicada, porque la situación no la ganamos nosotros. Estas experiencias son experiencias surgidas del mal manejo que hacemos nosotros los seres humanos, pero Dios aprovecha todo esto y lo permite dándonos este territorio para que nosotros descubramos los niveles de nuestra insolvencia y comencemos a hacer un trabajo serio al respecto. Así que quiero dejarlos con esta palabra y que cada quien se examine, que cierto círculo de amistades, círculos familiares se miren, se analicen y se descubra la necesidad de comenzar a dar un verdadero programa, hacer un verdadero programa de crecimiento, porque, hermanos míos, esto es apenas el comienzo de situaciones que desde el punto de vista existencial, lo que le espera a cada quien, no estoy hablando de esta pandemia, esto se superará, pero lo que viene más adelante existencialmente, si nosotros no pasamos esto, ¿quién dice que estamos preparados para pasar cosas que mañana nos van a exigir una estructura mayor? El Señor le decía al profeta, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo te vas a ver cuando te enfrentes a los de a caballo? Si en el lugar del llano, del lugar donde todo está claro y no hay muchos peligros, te sentiste en riesgo, ¿qué tal que estés en la espesura de la selva? Es la figura que está dando el texto. Si viviendo en medio de la ciudad, en las comodidades de la ciudad, te sentiste abrumado en extremo, ¿qué tal el día que estés metido en medio de la selva, enfrentando las dificultades de un ambiente inhóspito, de unas condiciones hostiles en extremo? Hermanos, esta situación nos está dejando ver el grado de madurez que tenemos, el mínimo grado de madurez que tenemos, si la tenemos o no lo tenemos, si damos un mínimo de medida. La demanda bíblica, en la gracia de Dios, por tanto, exige una ubicación muy objetiva y esto lo da la madurez para ser victoriosos como cristianos. Les voy a dejar este texto de Efesios 4, para mostrarles a ustedes este tipo de demanda que el apóstol Pablo de parte de Dios ve en las condiciones de necesidad de la iglesia. Miren cómo trabaja la iglesia en la estructura buscando madurar a los creyentes. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, niños inestables, personas sin estar afirmadas, personas que pueden ser arrastradas, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina aquí no es un argumento teológico. Doctrina aquí es un argumento existencial. Es digámoslo así,
una forma de vivir, una forma de pensar, una manera de interpretar las condiciones de la vida, una manera de establecer criterios existenciales en la vida de la gente. Es que ya no seamos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí estamos para eso. Que Dios nos ayude. Y yo les recomiendo, hermanos, comencemos a hacer ejercicios que nos lleven a visualizar el estado en el que nos encontramos. Y si donde estamos no estamos muy bien parados, peguemos el grito, llamemos, busquemos. No esperemos que nos busquen, busquemos nosotros, acerquémonos, porque no podemos seguir viviendo en un proceso decadente cuando todo lo que tenemos es una demanda de la vida que nos exige crecer, que nos exige madurar. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar. Los problemas de madurez son muchos. Y tendría que decir que no hay persona en esta vida que no tenga, que no adolezca de condiciones que tengan que ver con esto. Lo que pasa es que algunos son más, digámoslo así, más impactantes, más dañinos que otros. Y hay condiciones de personas que están en la cuerda floja por los problemas de su estructura. Entonces, todos vamos madurando. Ninguno es perfectamente maduro. Pero yo sé que hay gente más necesitada que otra. Y lo primero que uno debe hacer es pedir a Dios la suficiente capacidad para ver su propia condición. Y entender que si mi condición demanda la intervención de Dios y es urgente, yo no debo dejar pasar más tiempo, sino que debo buscar el contacto con aquellos que me pueden ayudar a ir resolviendo esto y a tiempo. Porque lo que viene mañana nosotros no sabemos si tenemos la estructura para soportarlo. Pero con el poder de Dios y los recursos de Dios, Dios nos hace capaces de madurar tanto como la vida nos lo esté demandando. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, te dábamos gracias por esto que nos has permitido trabajar hoy. Hemos buscado, Señor, la manera de trabajar algo que pueda ser asimilado por todos los hermanos de la iglesia en las condiciones de cada uno, en las particularidades, en las experiencias de cada uno. Y te pido, Señor, que en esas condiciones metas tu mano, Señor, despertando conciencia y sensibilizando a las personas, llevándolas a reaccionar y mostrándoles el camino para buscar la solución de fondo a estas condiciones que tienen que ver con la insolvencia, con la inmadurez, con el infantilismo. Es algo que tenemos que ir poco a poco identificando mejor. Ayúdanos a partir de este mensaje a ir creando un estado interno de conciencia que nos despierte y nos ponga en disposición de ir encontrando soluciones oportunas. Señor, somos tu iglesia y no es justo que nos perdamos en medio de tantas condiciones buenas, de tantas promesas tuyas, de tantas expresiones de tu gracia y de tu amor incomparable. Por eso necesitamos dar medida y tú nos vas a ayudar a hacerlo. Toca la vida de cada uno. Yo sé, Señor, que en esta noche hay personas que están tomando decisiones. En las condiciones personales de ellos están tomando decisiones. Allí en sus hogares, en sus casas, están entendiendo que deben
como a replantearse, a arrepentirse, recrearse, comenzar a construir un orden nuevo de su vida, porque la estructura que tenía, Señor, no les alcanzó para esta experiencia que están viviendo ahora. Te pido entonces que acojas la decisión de cada uno de ellos y les abras, Señor, la mente para entender todo lo que de aquí en adelante tú vas a realizar en sus vidas y todo lo que ellos podrán alcanzar en medio del ambiente espiritual de la iglesia buscando la ayuda oportuna. Gracias te doy por todo esto, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Que Dios los ayude y saldremos. Con la bendición de Dios vamos a crecer y vamos a salir. Dios los ayude.